Uno de los actos más importantes y que estaba proyectado dentro de ese programa de actividades con más intensidad fue la cata que ayer se produjo a cargo de Pedro Ballesteros, Master of Wine, que estuvo acompañado por Piedad Fernández, catadora oficial y dueña de Pámpano Vinatería. Una cata que contó con decenas de participantes. De hecho, hubo mucha gente que se quedó fuera de participar. Una cata en la que Pedro Ballesteros habló precisamente del valor de los vinos de la denominación de origen Ribera del Guadiana. Por supuesto, alabó el producto, unos más que otros, pero sí puso de manifiesto que hay que tratar con delicadeza el hecho de vender el vino a granel. Decía que todas las zonas que han vendido vino a granel, según la historia, han terminado por desaparecer. Decía que hay que hacerlo porque económicamente es viable, hace falta, pero que paralelamente hay que llevar de la mano el vino embotellado. También decía que, y coincidía con el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, en sus palabras, diciendo que la dispersión de tantos vinos por toda Extremadura no es buena precisamente para poder hacer fuerza, que era importante apostar sobre todo también por las cooperativas. Son algunos de los puntos importantes que el Master of Wine, Pedro Ballesteros, comentó ayer en la prueba de esos 9 vinos de la denominación de origen Ribera del Guadiana. Una cata magistral, un poco larga, eso sí podemos decirle, dura algo más de 1 hora, pero que es, la verdad, para no perdérsela ni un solo minuto. Queremos ofrecerle esa cata completa y es lo que vamos a hacer tras este espacio. Como decimos, el Master of Wine, Pedro Ballesteros, nos habla de los vinos de la denominación de origen Ribera del Guadiana. Pedro Ballesteros, para el cual yo pido un aplauso muy fuerte. Bien contigo. Creo que las palabras que voy a decir ya son conocidas por todos los asistentes, pero es una persona que por su alta cualificación en el mundo del vino, pues sinceramente, lo digo con la mano en el corazón, Pedro, es un privilegio tenerte aquí en la ciudad de Almendralejo, tenerte en esta Iberovinac y que además podamos disfrutar todos los asistentes pues con lo que hoy nos va a contar y creo que nos va a iluminar un poco dentro de los conocimientos del mundo del vino. Nos acompaña también Piedad Fernández, catadora oficial. Muchas gracias, Piedad, nuevamente por siempre tu predisposición y colaboración o cualquier evento que organiza el ayuntamiento, aquí en otro y en Pekín, un placer. Y bueno, decirle a todos ustedes que ha sido ha llegado el momento de los más importantes, si no el más importante que tenemos en esta Iberovinac del año 2013. Es una Iberovinac que hemos trabajado, aquí está el concejal Carlos González Ariego, pues con mucha ilusión, con mucho cariño, con mucho compromiso y sobre todo haciendo una apuesta valiente, una apuesta decidida y una apuesta que espero que haya sido del gusto tanto de los profesionales, de los expositores, como de los visitantes y de todos ustedes. El poder contar aquí con Pedro Ballesteros, os lo estaba diciendo antes fuera de micrófono, la verdad es que a mí, que no soy una persona entendida en este mundo, en este sector, pero la verdad es que me estaba emocionando simplemente por ver esta sala, por ver a tantas personas y por ver la expectación que supone tenerte aquí, Pedro. Yo no me quiero extender mucho más, tan solo dar las gracias de nuevo por vuestra presencia a todos ustedes, dar las gracias también a Pedro, a Piedad, a todos los que han colaborado en que hoy pueda estar aquí nuestro Master of Wine y desearles a todos ustedes que disfruten y que amplíen todos sus conocimientos. Muchísimas gracias y os deseo que sea un momento que recordaremos todos aquí en la ciudad de Almendralejo. Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de Pedro. Evidentemente, si para el alcalde de Almendralejo y para la ciudad de Almendralejo que Pedro Ballesteros haya
bueno, recibir esta invitación y que la haya aceptado sea un honor, para mí es una ilusión y un sueño hecho realidad. Mira, me emociono, ¿no? En fin, a mí algún día me gustaría ser lo que él es y por ello voy a trabajar y al menos lo voy a intentar. Con lo cual para mí es un reflejo y un ejemplo a seguir de, bueno, de lo que es alguien que está metido en el mundo del vino, que adora el mundo del vino por encima de todo, ¿no? Y trabaja por y para la cultura y la proyección, ¿no? del vino. Pedro Ballesteros es valenciano de origen, bueno, aunque hoy nos hemos enterado que realmente su origen es de Canarias. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, es máster en viticultura y enología por la misma universidad, tiene el diploma, bueno, Wine Spirit Education Trust, que teniendo ya el máster en Wine es obvio que tenga ese anterior, ¿no? Es juez internacional en diferentes concursos internacionales como el Wine Challenger, el concurso mundial de Bruselas o el concurso internacional del vino. Él está trabajando ahora mismo, bueno, hace 20 años que trabaja en Bruselas como funcionario en la Unión Europea. Como ha dicho el alcalde, es sin duda un hecho histórico que hoy contemos con su presencia. Ha hecho un grandísimo esfuerzo por acompañarnos. Anoche llegaba de Bruselas a Madrid. De Madrid en coche venía al Almendralejo. Ha dormido muy poquitas horas y dentro de un ratito se vuelve a Madrid para coger otro avión para Londres, que tiene una reunión con todos los Master of Wine del mundo, ¿no? Los 288, ¿no? Casi los 287 estaréis todos allí reunidos. Entonces el esfuerzo es todavía mayor, ¿no? Porque en tan poco tiempo ha hecho de su agenda, bueno, ha cogido un día libre de sus vacaciones, en realidad, para poder estar aquí, con lo cual se agradece doblemente. Bueno, me gustaría que todos sintiéramos la importancia de su presencia entre nosotros y que escuchemos con atención sus comentarios, argumentos y conocimientos que hoy tendremos el honor de disfrutar. Y antes de pasar la palabra, me gustaría agradecer a todas las personas y organismos que han colaborado para que esta carta se pueda hacer realidad. Y sobre todo, gracias porque son 100 personas y creo que la podríamos haber hecho a 150 o 200 y la hubiéramos llenado, con lo cual es un éxito la respuesta, ¿no? Por parte de todos vosotros. Entonces quisiera agradecerle, bueno, al alcalde, José García Lobato, muchas gracias, a Carlos González Garego por confiar en esa petición que yo les hice, que sería una gran oportunidad que él pudiera estar entre nosotros y bueno, y lo hemos conseguido, ¿no? Que esté aquí. Agradecerle, bueno, a Incentiva, a la organización de la feria, a Extremadura Avante, que también nos ha ayudado en estos días para poder organizarlo, al Consejo Regulador Iberal Guadiana, que ha estado también con Pedro hoy durante la mañana y él ha aprendido también mucho de vosotros. También quisiera agradecerle a la Asociación de Barman y Sumilleros de Extremadura, con Sergio, que está haciendo y va a hacer la gran labor de servir todos los vinos y coordinar todo el servicio, que está aquí. A la Universidad Laboral de Cáceres, que son todos los camareros, que van a hacer el servicio, bueno, con la dirección de Sergio, a extremadura.com, para pasar la historia de la imagen, a María Antonia Fernández Daza, que bueno, amiga de Pedro. Yo he tenido la oportunidad de conocerla más profundamente en estos 2 días y bueno, una gran experta en vinos y aunque su origen es Almendralejo, pero vive en Madrid. Y bueno, y por supuesto a la Oficina de Turismo de Almendralejo, a Isabel García Vázquez, que madre mía, esta mujer es que no para, no hay nada que se le resista y ha hecho un trabajo impresionante y yo creo que se merece luego un mes de vacaciones por lo menos, bien pagadas, pero bien pagadas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y que disfrutemos este momento. ¿No me dejas ver si funciona? Funciona. Pues nada, Pepe, alcalde, primera cosa, en público muchas gracias porque para mí no hay esfuerzo cuando uno aprende, cuando uno tiene gente interesada por el vino y para mí es una emoción y las gracias son mías las que tengo que dar, porque además os voy a contar antes de nada cómo se ha organizado esta cata. Porque esta cata tiene una componente muy larga y una componente muy corta. La componente muy larga son los años que llevo en esto del vino, que son unos cuantos.
que bueno, pues como llevo 20 años viviendo fuera de España, como me he criado, digamos, en el mundo del vino, pues en un ambiente quizá más de vinos del mundo, pues tiene uno una perspectiva un poco diferente, a la parte más eterna, pero la parte más cortita es que esta mañana he aprendido un montón. He estado con muchos de ustedes, viendo muchas cosas, hablando muchas cosas y aprendiendo mucho sobre una región que yo creo que no se sabe, que es una región en total desarrollo, es una región que no tiene nada de esas regiones clásicas que se mantienen conservando tradiciones. Aquí hay un desafío de cómo hacer que esta región sea más rica y que el campo de esta región pueda hacer que sus hijos, los hijos de ese campo, se queden en la región, y ahí hay un desafío que tenemos todos, y es lo que he visto, es la primera impresión que tengo, esta impresión de modernidad, de exploración, de saber qué hacer, de no estar atado a nada, o de no querer estar atado a nada. Esto es como el Silicon Valley de California, pero en vino, y es bonito que sea en este rincón de España, ¿no? Es bonito que sea eso, es la primera cosa que quiero comunicarles en todo esto. La segunda cosa son un poco, pues les voy a contar, la cata más o menos, ya les digo, evidentemente no hemos podido catar todos los vinos que había esta mañana por razones bastante obvias, con lo cual habrá carencias en la cata. Ya pido perdón por las carencias de antemano, simplemente ha sido pues mi culpa de no poder catar todos los vinos. Habrá quizá temas que queden sin tratar, pero hay otros que al final lo que hemos hecho esta mañana en compañía de María Antonia, de Piedad, recorriendo stands con muchos de ustedes, pues será seleccionar vinos que de cada vino pues podemos hacer un comentario, podemos hacer una pequeña historia y ver un poco, discutir también con ustedes cuáles son esos desafíos que se encuentra Extremadura para poder ofrecer algo mejor a los que vienen detrás de nosotros, para poder ser una región que nos alimente en el amor a la propia región. El vino es ese producto que hace soñar, y el vino es un producto que hace amar. Yo vivo en Bélgica. En Bélgica hasta hace poco, porque no había cambio climático, pues no se hacía vino, se hacía cerveza. Y ahora se hace vino, porque han mejorado las cosas, hay cambio climático, hay más calor, y los belgas, que hasta hace muy poco eran totalmente abiertos, eclécticos y fríos en el consumo del vino, por cierto consumen mucho más que en España, pero con una mentalidad muy abierta, de repente, ahora que Bélgica produce vino, los mejores vinos del mundo son belgas. Eso pasa en todos los sitios. El mejor champán del mundo, ¿dónde se hace? Según los ingleses, ya en Inglaterra. Y eso nos pasa en todos los sitios. El vino es un producto que crea emociones y que ayuda mucho a una realidad del territorio, que le hace amar a la gente más ese territorio, y termina, yo creo, haciendo que el territorio sea más rico. Fíjense que las grandes regiones del mundo de vino son ricas. Y son ricas, y ustedes van a visitar eso y se van a encontrar, a veces parece que la gente es un poco arrogante. No, son orgullosas de lo que hacen y lo defienden, y eso sería bonito verlo aquí en Extremadura. Quizá el primer punto para empezar sería ver una pequeña consideración histórica de dónde está Extremadura, dónde está Extremadura geográficamente e históricamente. Y Extremadura está en un rincón, está en un rincón porque no han pasado nunca, quitando la Ruta de la Plata durante un tiempo, por desgracia, demasiado corto, nunca han pasado las grandes vías del comercio y las grandes vías de la comunicación humana por Extremadura. Sin embargo, cuando ustedes ven el mapa de las regiones clásicas del mundo de vino, de los mejores vinos del mundo, todos ellos, sin excepción, están en regiones con una gran facilidad de comercio, de tránsito. El gran vino se crea porque hay personas que lo compran y porque hay personas que lo aman, y para eso tiene que ser fácil de transportarse. Burdeos es Burdeos porque estaban los ingleses y porque Inglaterra empezó a comprar Burdeos cuando Burdeos era inglesa. Rioja es Rioja porque en Burdeos fue mal y era la zona de calidad más cercana a Burdeos para desarrollarse como vino de calidad. Alicante en su momento fue grande porque tenía el mayor puerto de vino del mundo. El gran vino de Oporto se llevaba a Vilanova de Gaia porque había un puerto ahí que llevaba.
la ruta de Borgoña, son todas las grandes rutas de tránsito. Por desgracia, Extremadura no ha estado en eso. Y eso, no duden, ha sido una de las razones por las que quizá históricamente no ha habido esta tradición de grandes vinos extremeños. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que estamos en el siglo XXI y que hay unas autovías estupendas, además vacías. Pero vamos, yo cuando vengo a Bruselas, a mí me asusta lo de España, autovías estas que tenemos. Pero bueno, y que hay grandes comunicaciones. En la era de Internet está la comunicación, hay acceso al mundo, uno puede comunicar. Por tanto, Extremadura no tiene por qué seguir pagando un precio real histórico. Hay una segunda parte, está abierta al mundo, y hay que pensar en ese contexto. Es un contexto que cambia. Extremadura ya no es una esquina, ya no hay esquinas en el mundo es una red. Y es, a la velocidad de la luz uno llega donde quiera porque está Internet y está en comunicaciones. Hay otra segunda esquina, a la que voy a insistir hoy un poco, que es histórica también, y es que parece que el mundo se acababa en la frontera con Portugal. Y bueno, cuando uno, y todos ustedes seguramente lo han hecho mucho más que yo, cuando uno pasa de un lado a otro la frontera, a no ser que uno tenga una casa, un punto de referencia, pues no sabe dónde está. No hay esa gran diferencia, no hay ese muro. Y quizá ahora en este mundo de apertura llegará a eso también, pues la consideración de que ese espacio de Extremadura está compartido con Portugal y tiene otras connotaciones que en el término de vino son muy positivas, es importante de considerar. Les puedo dar ejemplos de eso. Hay regiones, ustedes conocen la región del Valle de Drama. Muy poca gente la conoce, está en el norte, en el nordeste de Grecia, y es una región que históricamente, desde que se acabaron las luchas de atenienses espartacos, no ha pasado nada más. Ha estado ahí apartada del mundo, ha pasado muchas cosas, pero el mundo no se ha enterado, ¿no? Y se quedó muy aislada. Sin embargo, ahora el Valle de Drama es una región que produce grandes vinos autóctonos e internacionales que la gente en el mundo compra y compra a precios muy bien. Y yo digo que sí, que el granel está muy bien para salvar la economía de una serie de un número importante de agricultores que hacen inversiones importantes, tienen productividades importantes y lo ven como forma de vida. Pero el granel, cuando se tiene una visión de un territorio, de una región, cuando uno piensa a sus hijos y a sus nietos, pues probablemente no sea la mejor opción. El granel es un producto anónimo, es un producto que está expuesto a la competencia internacional. Para producir mejor granel que tú y más barato, solamente hace falta que haya gente con tierra, con agua y con dinero para hacer las inversiones. Y en el mundo, afortunadamente, todavía hay mucha tierra, hay mucha agua y hay mucho dinero. Con lo cual uno está expuesto a esos. Yo siempre lo digo y lo hablo mucho en España, y sé que es difícil decirlo. El granel está muy bien, hay mucho paro para solucionar muchas cosas, crear caja, pero por favor, como estrategia de región, apoyen al que haga granel, pero piensen que la única posibilidad de que el granel se transforme en algo más, que cree riqueza en el largo plazo de la región, es que haya toda una escala de valores, toda una escala de calidades de vino que permita que ese granel algún día deje de ser granel. Si no, van a estar expuestos a la competencia. Les puedo contar muchísimos ejemplos. ¿Saben ustedes cuál era el segundo productor mundial de vino en 1957? ¿Cuál se imaginan que era? No era España, ya se lo digo. El primero era Francia. Italia. No, Argelia. Argelia. Alicante se arruinó porque existía Argelia. Y en Argelia había 1 millón de franceses cultivando viñas para vender vino a granel, que fue lo que arruinó a muchas partes de España y de Italia del vino barato. No se hace hoy vino en Argelia. Y no hay nadie que haya heredado ninguna gran fortuna de eso en ese territorio de Argelia. Son lecciones a no olvidar. ¿Saben dónde se produce? ¿Conocen la región de Riverina? No, la región de Riverina está en Australia, sí, en Australia. Es la región donde se produce la mayor parte del vino australiano de marca, del Jacobs Creek, del Yellowtail, no sé si lo conocen aquí, es un vino de marca, se producen millones y millones de cajas de ese vino. Es una región en la cual se han manejado siempre mucho dinero, prácticamente tienen una
viticultura intensiva de regadío, con altas productividades, en la cual han empezado a tener problemas de salinidad en los suelos, han empezado a tener problemas de sequedad iba a decir. 20 años fuera de España uno pierde el lenguaje que no se imaginan cómo. Todos, además, los lenguajes. Salinidad, sequía, anonimidad. Y ahora hay mucha gente teniendo problemas. Y la visión para dentro de 25 años para Riverina es bastante negativa. Y era una región con mucho dinero, con mucha movilidad, de muchas inversiones, pero la propia anonimidad de Riverina le está haciendo pagar, porque ahora Jacobs Creek, que además es Pernod Ricard, es una empresa francesa, decide, bueno, en lugar de comprar en Riverina, si tienen problemas, pues voy a comprar a Extremadura, o voy a comprar en La Mancha. Y Riverina se está quedando. Piensen en los problemas que les he hablado. Agricultura intensiva, con altas inversiones que no se pueden retirar fuerte. Uso de irrigación con problemas de salinidad y problemas de falta de agua. Y falta de identificación de nombre, de marca. Piensen si no hay alguno de estos problemas en algún modelo en Extremadura. Y piensen que hay lecciones de otros. Por eso digo, el granel está ahí, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo porque es economía. Pero hay que complementarlo con el nombre. Y el nombre son dos, es el nombre de la marca, que normalmente es privada y se va a mover por donde encuentre la uva más barata, y el nombre del origen. Y el nombre del origen hay que llevarlo con amor y con orgullo, porque si no, no va a ningún sitio. Y eso es de donde admiro lo que ustedes están haciendo con Ribera de Guadiana, con defender este tipo de origen. En este sentido, además, hablo de los vinos a cualquier tipo de calidad, de las calidades básicas que se venden de granel hasta calidades de supermercado. Supermercados son muy importantes, el 70% del vino en el mundo se vende en un supermercado y es donde hay que estar, y en los supermercados no hay un intercambio de información muy profundo entre el que compra en el supermercado y el vino que está ahí, con lo cual hay una serie de estrategias que hay que llevar a cabo, y entre ellas está tener volúmenes. Yo por lo que también defiendo muchas veces también a contracorriente en eso es el papel de las cooperativas. Aquí ustedes vienen en una región con mucha cooperativa. Las cooperativas tienen muchos problemas de funcionamiento que conocemos, etcétera, pero son, cuando la propiedad de la tierra está muy distribuida, la cooperativa es una solución para vender en los supermercados. Hay que apoyarla. Les he hablado del granel, les he hablado de la cooperativa. Luego están las grandes marcas, que aquí lo hacen muy bien. Vamos a ver algunas grandes marcas. Aquí se meten en los mercados, tienen su posicionamiento y generan son quizás los que más están haciendo por situar Ribera de Guadiana en a una cierta altura. Falta encontrar los grandes vinos, los vinos únicos, los vinos que en el mundo se conocen solamente en eso. Y en eso es lo que vamos un poco a seguir insistiendo en todo ello. Fundamentalmente sobre esa base, el nombre geográfico. Recuerden, por favor, siempre, la nominalidad del granel no va a ningún lado, la marca la tiene una persona o una empresa, nadie más. Lo único que queda y lo único que nos hace tener cierta seguridad es el nombre de un sitio, el nombre geográfico. Eso es lo que no nos va a quitar nadie. Entonces, como estrategia política de una región, de una comunidad, el nombre geográfico hay que cultivarlo en todo ello. Vamos a pasar al primer vino, y en cada vino voy a hacer un comentario un poquillo sobre alguna de estas cosas. Las estrategias que puede tener una región pues para posicionarse, para cambiar, para entrar en la mentalidad, en la imagen de las personas, de los consumidores, y entrar en todo ello. El primer vino que seleccionamos es evidentemente una preciosa anomalía, que es el Cava de Almendralejo. Es preciosa anomalía porque el Cava se asocia a Cataluña y se asocia más difícilmente a Almendralejo, pero también es preciosa porque
no hay ninguna razón para que no sea así. Hay un tipo de uva, hay una vinificación totalmente respetuosa, que es una vinificación compleja y cara, ahora hablamos de ello, y está bien que sea así. Yo a veces he escrito artículos sobre el tema del cava, y quizá el almendralejo sea ahí la diferencia de lo que existe. El cava tiene un problema muy serio. Yo cuando voy en Bruselas, voy al supermercado, ahora ya han empezado con eso, empiezan siempre los descuentos antes de Navidad de los vinos espumosos. Entonces uno se encuentra que tienen una misma, en un mismo stand, tienen un champán a 13,99 €, rebajadísimo. Luego uno se encuentra que tiene un cremant francés de Bourgogne, de Limoux, lo que sea, a 7,99, 8,99. Luego hay un prosecco que está a 5,99 y luego hay un cava a 2,99. Y Bélgica es el tercer país del mundo en consumo total de cava y el primero en consumo per cápita. Bélgica consume más cava per cabeza que España. Eso, claro, eso no es bueno para una denominación de origen, que se asocie con que tu nombre sea el descuento y que sea todo ello. Luego, eso ha originado que ahora mismo pues haya muchas disensiones en algunas cosas, en cosas de cava, haya una nueva visión, y sin embargo, lo que sí, yo no sé cómo hacerlo, la idea que yo quiero hacer de este cava es que es un cava de calidad, es un cava que ha estado más tiempo en rima, tiene los aromas de la lía, de la brioche, de panadería más claros, es un cava que guarda una bella acidez, está muy estructurado, viene de almendralejo y tiene una parte que sorprende, tiene una parte que estimula, tiene una parte para estar orgulloso. Esto no es el cava básico que se encuentra uno de las grandes casas de Cataluña, es de almendralejo y sin embargo tiene la limitación de que es cava. Es la oportunidad de que es cava y la limitación de que es cava. Y ahí, bueno, pues les dejo un poco a ustedes para que piensen en todo ello. Es una buena oportunidad, creo que es una cosa genial. Estaba hablando esta mañana con el productor y lo quiero decir en público, yo no lo sabía, que bueno, cuando se negoció el mantenimiento de almendralejo en la denominación de origen cava, pues él negoció que estuviera todo el término municipal de almendralejo. En otros casos, en Calatayud, en Ribera de Duero, se ha mantenido solamente el productor dentro de cava, y eso es una generosidad para la propia almendralejo que yo creo que es importante, porque ha dado una oportunidad de negocio a mucha gente de almendralejo. Y el cava, recordemos, es un vino que requiere una buena preparación, es un vino tecnificado, es un vino que siempre estará ahí, porque siempre hay cosas que celebrar y porque la gente siempre lo quiere celebrar. Y luego además he probado dos cavas, un cava más básico, pero muy, muy bien estructurado, y luego este cava que tiene una cierta complejidad, que tiene esa cosa de la crianza, que yo creo que dan un buen posicionamiento a Ribera de Guadiana, Extremadura. Y es una primera estrategia que les quería decir, tomar esos estilos de vino que también el mercado está aprovechándose, está demandando, y aprovecharse un poco de lo que existe ahí y esta pertenencia de almendralejo, pertenencia extraña y preciosa a la denominación de origen cava. Yo creo que además es muy, muy decente como cava y tiene toda la expresión, es un puro macabeo. Lo hablábamos esta mañana, no sé si está por aquí el productor, no le veo, pero vamos, y decía, bueno, ¿y por qué no se puede intentar hacer algún vino espumoso con las uvas típicas de aquí? Aunque no se puede llamar cava, evidentemente, porque en cava son las 4 uvas blancas, Chardonnay, Macabeo, Sanelo, Parellada, que se permiten, pero sería interesante de verlo y quizás sea una buena inversión. Pero bueno, ya se ve aquí un estilo. Ustedes han importado muchas uvas de otras regiones, vamos a hablar más de eso con otros vinos, y en algunos casos pues yo creo que son cosas que son inteligentes, que dan una nueva dimensión, dan un valor añadido. Ese es el caso de la Macabeo, que da esa frescura y permite hacer cava. Y en otros casos pues siempre uno puede decir, bueno, ¿y cuál sería la mejor importación posible? Vamos al segundo vino, en el cual vamos a un tipo de vino que a mí me ha gustado por lo original y lo comercial que es. Es un vino
que está muy bien pensado, es un vino pensado con la cabeza del consumidor, es un vino pensado para gustar, es un vino pensado a partir de lo que uno tiene, pues para poder agradar al mayor número posible de personas en todos los mercados. Es un vino, evidentemente, incluso en su presentación, pues tiene una vocación bastante internacional. Es curioso, me gustó, porque es un vino hecho de las 4 variedades blancas autóctonas de Extremadura, la Pardina, la Cayetana, la Evabeba y la Montúa, y no busca tanto desarrollar el carácter de esas variedades ni explorar en profundidad lo que hay ahí, como crear una combinación que es agradable, que es fácil de beber y entender lo que es en muchos casos la mentalidad del consumidor. Y la mentalidad del consumidor, sobre todo el más joven, es que están educados, de alguna manera estamos educados en el dulce. Estamos educados en aceptar unos niveles de dulce que hace pocos años hubieran sido sorprendentes, y cuando no tenemos dulce es como que algo nos falta. Lo que pasa es que no nos gusta decirlo, porque engorda, porque no es elegante, y entonces pues nos gusta que nos den el dulce sin decirnos que es dulce, y más o menos jugamos con eso. Yo creo que esto es un poco este ejemplo de vino que da esa frescura, da unos niveles de dulce algo así como 4 veces inferiores a la Coca-Cola. ¿Ustedes saben cuánto azúcar tiene la Coca-Cola? Tiene 120 gramos por litro. 120 gramos por litro. Y miren todos los chavales cómo se ponen hasta arriba, y luego con el vino nos preocupamos que sea dulce en ese sentido, ¿no? Es alucinante lo que hay. Cuando uno empieza a ver el azúcar que hay en lo que comemos y en lo que bebemos, es impresionante, y de repente lo que ocurre en los mercados es que se demanda ese azúcar porque tenemos el mono de azúcar. Entonces, este tipo de vinos que dan ese toque de azúcar pero guardan la frescura y son simples de tomar, son una apuesta comercial de primer orden, ¿eh? Muchas veces, además, cuando ni siquiera se dice demasiado el tema del azúcar. A mí me gusta, pues me parece que es una inversión de un carácter muy profesional, muy estudioso del mercado, y que una vez más es una apuesta interesante a estudiar por otros productores, por otros agentes del mercado, como una salida de dar un valor añadido particular a al sistema de viticultura y de vinicultura en Ribera de Guadiana. A mí siempre me asombra luego aquí los precios que practican ustedes, porque son muy baratos. Sin embargo, lo he discutido con varios de ustedes, lo que también a veces me sorprende es un poco la mentalidad de pensar solamente en mi precio, cuando no tiene ninguna importancia. O sea, cuando uno quiere vender su vino a un importador, a un restaurante, lo que tiene que pensar, y es el argumento que siempre gana, es cuánto dinero le hago ganar a esta persona. Y los vinos que dan más margen, los vinos que hacen ganar dinero y que uno justifica por qué hacen ganar dinero, son los que se venden solos. No hay un solo vino que se venda porque es muy bueno, punto. Vinos muy buenos hay montones. Los vinos se venden porque alguien gana dinero con los vinos. Y muchas veces el productor tiene que tener esto en la cabeza e ir a un restaurante y decirle: mira, con este vino, te lo aseguro, te vas a ganar 6 euros por botella. Y eso lo entiende todo el mundo. Y de repente el vino más parece que es el mejor. Y este tipo de vino que ustedes producen tan generosamente y con esos precios, siempre lo recomiendo. Piensen a cuánto dinero un cliente holandés pagaría por esta botella y cuánto están dejando a ganar. Y usen ese argumento, porque es el que va a ganar. Y ahí creo que Ribera de Guadiana, Extremadura en general, tiene un argumento muy fuerte, y hay que pasar esa mentalidad. Otra de las críticas que hago al granel es la mentalidad entre muchos granelistas de hoy: este año he vendido a 32 céntimos, punto, sin saber muy bien a quién ha vendido, qué se ha hecho con ese vino, quién se ha bebido ese vino, cómo se ha transformado ese vino y dónde se ha hecho ese vino. Y eso es lo que interesa, porque así se sabe cuánto dinero he dado a ganar al que me ha comprado el vino. Y así sé cuánto dinero puedo pedir y cuánto me puedo situar en el mercado del vino. Así no estoy en las manos
de otra gente y estoy trabajando en ello. Y creo que este tipo de vinos son un buen ejemplo de lo que es todo esto. Vinos comerciales y vinos que, por favor, ay, que me he olvidado de pedirla. Sí, sirva el tercer vino, por favor. Me he olvidado de pedirlo. Y es otra alternativa, otro estilo a pensar. Evidentemente en todo esto estamos hablando de vinos que dan un valor añadido muy superior al que puede dar una uva que no se sabe dónde va, al que puede dar un vino a granel que tampoco se sabe dónde va y al que pueden dar unos vinos más básicos. Aquí estamos subiendo de categoría. Y ahora con el tercer vino que les están sirviendo, yo quisiera pasar a ya cosas que tienen un potencial que es mucho más elevado o mucho más difícil de fijar en términos positivos en calidad, que es desarrollar lo que uno tiene, desarrollar lo propio, desarrollar lo que nadie más ha nunca desarrollado. Tiene unos riesgos evidentes. Nadie ha experimentado en eso, pues no sabemos dónde va a ir. Tiene unas inversiones extraordinarias también evidentes. Hay que pensar estrategias, hay que ver cómo vendemos esto, hay que ver cómo le convenzo a alguien de que lo mío es diferente y es mejor y cómo lo hago. Pero tiene, si sale bien, unos premios importantísimos. El vino que están tomando ahora es un vino de Cayetana, de la tan amada y denostada Cayetana de Extremadura, una uva que siempre fue famosa. Hubo tiempos que era la tercera o cuarta uva en producción en España, porque tenía unas producciones altísimas para destilar y enviar a Jerez. Es quizá una de las uvas, junto a la Pardina, que quizá tiene un poco de la responsabilidad del anonimato relativo de Extremadura en el mundo del vino fino, porque por su gran productividad pues se destinó a servir las glorias y las holandas de Jerez y de las zonas producidas de destilados, y quizá ha habido en los últimos años, un poco como reflejo de eso, o como complejo del pasado, o como querer buscar otra cosa, un cierto rechazar la Cayetana, ¿no? Vamos a importar mucha cosa francesa, vamos a importar mucha cosa riojana, vamos a importar a todo el mundo, lo nuestro no vale nada, ¿no? Eso no puede ser bueno, no puede ser bueno, tiene que haber algo así. Y yo creo que en cada variedad pues hay cosas importantes, y que la vida, como decía la canción, la vida te da sorpresas, ¿no? Y muchas cosas pues se encuentra la calidad de un vino de formas bastante sorprendentes. Yo no sé si ustedes conocen a Radikon, Grabner, Princik. Bueno, esos señores son señores que viven en el extremo nordeste de Italia y producen unos vinos que se venden a unos 50, 60, 70 euros botella. Y son vinos blancos, que se producen en tinajas fabricadas en Castilla-La Mancha, y se producen se han puesto muy de moda. En Estados Unidos se pagan fortunas por ellos, porque son lo que se llaman los orange wines, los vinos naranja. Son vinos que son uvas blancas que se vinifican en tinaja como tintos, que se vinifican con sus pieles, con sus ollejos. Se puede hacer eso con muy poca uva blanca, porque la mayor parte de uva blanca, cuando se tocan los ollejos, extrae mucho verde, muchos aromas verdes, y no es elegante. Y otra uva blanca, hasta los ollejos, no tiene prácticamente consistencia, solamente hay más aromaticidad. Pero hay algunas uvas blancas que tienen una piel dura y gorda, que muchas veces al productor no le gustaba, porque el vino blanco siempre se ha hecho, como ustedes saben, pues uno toma la uva, la prensa delicadamente y saca el monstruo de lágrima, y ante todo desfanga, separa de cualquier cosa que dé la pureza. Eso es la forma de hacer vino blanco. Entonces, cuando hay vinos que no tienen esa pureza y que te dan cierta tanicidad, que a veces la gente piensa que son amarguras, pues no gustan. Sin embargo, lo que hace Dario Princik, muy cerca de Eslovenia, toma la Ribola Yala, es una uva
también de una piel muy gorda, como la cayetana, y la hace vinifica en tinto. Y la Ribola Ayala, cuando se vinifica en tinto, da una carga tánica enorme. Es un vino que a ciegas uno diría, esto es un vino tinto, porque tiene tanino, te llega así, y tiene una estructura, y te sorprende. Pero es que la cayetana, no sé si lo han visto ustedes, este es un vino hecho como vino blanco, se prensa, no tiene una gran presión sobre ello, se intenta extraer el líquido lo más puro posible, no puede haber mucho tanino, pero fíjate el final de boca de este vino. ¿No les agarra un poco? No hay un poquito de tanino, cuando se ha intentado evitar que lo hubiera. Imagínense este vino, si queremos extraer, tiene que ser de viña de muy alta calidad, en ladera, probablemente en secano y probablemente muy vieja, queremos extraer todo ese tanino y sacamos un vino en tinaja, pitarra, que da vergüenza de la pitarra, hay que estar orgulloso de la pitarra, es una cosa que la gente ahora se vuelve locos con eso, y hacerlo con la tecnología, con el conocimiento que hay hoy, decir, este es mi vino de mi Extremadura, que viene de mi cayetana, que se hace con mis tinajas y se hace de esta manera y es original y es distinto y se puede vender. Se puede intentar. Son de las cosas que se pueden hacer y se está pasando en el mundo. Georgia. ¿Se acuerdan ustedes en plenos Juegos Olímpicos? A los rusos no se les ocurrió mejor cosa que invadir Georgia. Y destrozar una ciudad, bueno, las cosas que le gustan, en fin. Entre otras cosas, dictaminaron un embargo total al vino de Georgia. Cuando habían, durante años, como también ha pasado en Moldavia, Georgia vendía todo su vino a Rusia. Y Georgia se encontró aislada del mundo. Georgia es la cuna del vino. Y ahí también, esta vez no son de La Mancha, son de ellos, también se hace el vino en tinajas. Y en algunos monasterios y en otros sitios, pues seguían haciendo sus vinos blancos, con la Raquistelli, con otras uvas que tienen ellos, también de esta manera, con sus ollejos vinificados en tinto y dejados además estos durante al menos 8 o 9 meses en contacto con los ollejos. Una cosa increíble. Bueno, yo compro ese vino y mucha otra gente también lo compra, porque tiene algo, hay gente que lo odia y hay gente que lo ama, pero tiene algo que es único y que vale todo el dinero. Es único, es un vino que me dice de dónde viene, es un vino que me habla de miles de años de historia, es un vino que da una impresión de origen. Y yo quiero el vino para soñar, para comer ya tengo el pan. El vino solo vale para soñar, para disfrutar, para compartir, para hablar historias, para tener cosas diferentes. Y eso ustedes pueden explorar, ese tipo de cosas. No piensen tanto en el vino como la commodity que se vende a 32, eso hay que hacerlo. Pero piensen que para vender esa commodity mejor, necesitan que alguien más, algún vecino, haga el vino con el que se sueña. Y tiene que explorar. Y sus exploraciones tienen que ser apoyadas por los demás, porque los que acierten en desarrollar ese sueño, van a hacer que también los vecinos sueñen porque viven mejor, porque hay más ocupación. Yo creo, y me puedo equivocar, y me equivoco al menos una vez al día, o sea que tampoco hay mucho problema, pero yo creo que vale la pena explorar el potencial de la cayetana en estos nuevos vinos de moda. Ustedes van a Nueva York, a los bares de vino, los más pijos, los más así, y se encuentran esos unos vinos, y ustedes los ven, y dicen, bueno, estos están locos, no lo sé, pero bueno, vinos sucios, vinos que refermentan, vinos que son feos de ver, y luego uno los huele, y los bebe, se odian o se aman, pero se adoran, y se pagan muy bien, y dicen un origen. Y eso hace mucho, el orgullo del origen. Otro ejemplo, cuando me llamó Piedad para confirmar que venía aquí, en el mes de agosto, yo estaba en un bar de vinos en Praga, República Checa. Una buena amiga, se llama Vinograf. Si van a Praga, vayan a ese bar de vinos, encontrarán de todo y mucho vino español además, y muy bueno, pero el vino de la casa, con cantidad de chavales jóvenes que están ahí y se dejan. ¿Ustedes saben cómo es el vino de la casa en el centro de Praga, en un bar de vinos relativamente elegante en el centro de Praga? ¿Ustedes saben cómo es el vino de la casa? Ustedes entran, tienen una gran barra, un montón de botellas, todo muy bonito, y en mitad, al lado de la barra, hay una cosa así, 1,5 metros cuadrados de esta altura, una caja llena de tierra, y en mitad de esa tierra hay una tinaja.
con un cacharro de madera. Y entonces, dame el vino a la casa. El vino es de un color rosa pálido, extrañísimo, feísimo, con unas burbujas que salen, es ácido porque es checo, tiene así. La gente lo adora, lo adora. Eso se puede hacer aquí. Y además tenemos que pensar en lo que son las batallas generacionales, que yo las he sufrido con mi hijo y mi padre ha sufrido conmigo. Y es que a mí nunca me da la gana hacer lo que mi padre hizo y mi hijo tiene todo el derecho a que no le dé la gana hacer lo que yo hago. Con lo cual mi hijo nunca se va a tomar un vino así porque le parece propio de carrozas, joder. Y tiene razón. Entonces habrá que darle otra cosa. Y si a mi hijo va a un bar y le dan un vino y yo le digo, joder, este vino guarro, ya le gusta 2 veces. Seguro. Y además hace bien. Y hay que mantener, no sé, yo creo que es un cultivo, una cosa bonita, porque aparte que el vino está buenísimo y el que lo bebe se hace más buena gente, pero aparte de eso, es que, yo qué sé, beberse un gin tonic es bonito, pero está ayudando a la industria inglesa de la destilación, ¿no? El que se bebe un vino de acá, pues estás haciendo que haya un chico menos en el paro, ¿no? Y eso también hay que ayudarlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que es interesante en ese sentido, por eso me encanta, me emociona, me encanta poder presentar un vino de Cayetana y poderlo hacer con orgullo, con gusto hacia ese potencial para el vino. Pasamos a los tintos, que ya veo que lo tienen. Si hablo mucho, ustedes me dicen que yo tengo ahí... Hay una cuarta forma de dar un valor a una región, una tierra. Primero que hacer un comentario un poquito político. En España hay una manía que de verdad que en otros sitios existe de menos, que es meter la política hasta en la sopa. Y de alguna forma las denominaciones de origen en Francia, no sé si ustedes las siguen, hay denominaciones de origen que tienen 1 hectárea y hay otras que tienen 8.000. Lo que no se entiende muchas veces es esta cosa política de quiero una denominación de origen enorme y que tengamos las 5 denominaciones de origen más grandes del mundo, ¿no? Porque la denominación de origen, el principio de la denominación de origen era asociar una calidad percibida a un cierto origen geográfico, geológico, edafológico, cultural y del medio en su general. Cuando vamos a regiones muy grandes, eso no existe. Y el problema que yo critico a veces en Ribera de Guadiana es que solo exista por ahora, pero he hablado con la denominación de origen y me han dicho que hay cosas en la cabeza, con lo cual lo digo con más tranquilidad, una gran denominación de origen Ribera de Guadiana. En algún momento tendrá que haber una declinación de esa denominación de origen en la cual haga la distinción para el consumidor de cosas tan obvias como distinguir Ribera Baja de Montánchez, que son evidentemente esos mundos separados. Por ahora es verdad que estamos, como dije al inicio, en un periodo de lanzamiento, de creatividad, de experimentar. Primero hay que asentar esta denominación de origen, tiene que sacar sus paticas y empezar a sentirse suerte en esto y luego desarrollamos otras cosas. Pero también quiero aprovechar pues, para comentarlo un poco esta visión a más largo plazo. ¿Por qué lo hago comentando este vino? Porque es un vino que proviene de una zona más fría. Es un vino que tiene una característica totalmente diversa a lo que se puede encontrar aquí, en una zona más cálida, tiene esa frescura y puede jugar mucho en lo que es la imagen de Extremadura como biodiversidad, como pequeño continente, que a veces se decía que era, como jugar de este tipo de diversidades y poder hacerlo con vinos de calidad indudable. Luego, esto se tendrá que desarrollar, tendrá dentro de unos años, cuando estas viñas sean más viejas y cuando haya más estudios de suelos, cuando haya gente con otra visión, pues tendrán que salir ese terruño único que está en aquella ladera, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces tendrá que haber toda una sociedad que diga sí, te reconocemos que te vas a ganar mucho más dinero, que lo hagas así, que tengas ahí tu terruño, porque de ese terruño todos los extremeños se van a beneficiar. En Borgoña existe una Romanée Conti,
que vende a 10.000 euros la botella. Pero hay muchos miles de personas que pueden vender a 12 euros su botella en lugar de a 1,20 € porque existe Romanée Conti. Ustedes necesitan Romanée Conti. Y eso se necesita ayudar a que salgan estos terruños, estos potenciales. Se necesita ver con simpatía ese tipo de cosas. Se necesita apoyar y amar la extravagancia de nuestro vecino, que hace un experimento para hacer algo nuevo, que busca un sitio donde no ha habido, busca otra uva, busca otro tipo de cosas. Porque al que le salga bien, a él personalmente o a ella le va a salir estupendo, pero al resto de los extremeños le va a dejar mucho a ganar, mucho. Rioja es Rioja gracias a las grandes casas de Rioja, y luego hay muchos paisanos que se benefician de eso. Ribera del Duero se inventó, yo estaba estudiando en aquella época, me acuerdo muy bien, se hizo todo lo posible, todos los lobbies y todas las influencias posibles para tener Vega Sicilia dentro de Ribera del Duero, porque era lo que era el elemento fundamental de dar clase a Ribera del Duero. Necesitan en Extremadura tener ese tipo de referencia. Piensen que si ha habido, ahora hay crisis, es menos, pero si han tenido ustedes problemas en el pasado reciente, porque el jamón no había ya que irlo a comprar en Extremadura, era porque hay 2 o 3 señores en Extremadura que venden el jamón carísimo, que hay muchos ricos en todo el mundo, hasta musulmanes algunos, que lo aprecian, eso lo he visto yo en Dubái, que lo aprecian un montón, y eso ayuda a toda Extremadura. Y eso tenemos que pensarlo en esto. Esto es un vino, me ha parecido muy interesante al seleccionar, porque es un vino de gente aventurera, con el sentido medido de la aventura, es decir, gente que selecciona a los mejores técnicos, especialistas, para hacer una aventura en una tierra en la que no había antes una tradición de viña, con uvas nuevas, con Syrah, y queda un vino que es absolutamente sorprendente para lo que uno se crea la primera imagen de Extremadura, la imagen del calor. Es un vino fresco, es un vino de clima mucho más fresco. No sé si está el productor. Sí, ¿puedes decir a qué altura lo tenéis las viñas? Eso es. Habla un poco del vino, háblalo. Ah, claro, hombre, si lo has hecho te... Yo también soy el director comercial, es un vino... Por cierto, este no está bueno. Hay uno con corcho aquí, ¿eh? Ah. Sí, tiene corcho el mío. ¿Qué hay? Bueno, pues efectivamente se ha hecho en una zona que no tiene tradición de vinos, aunque en la comarca de la Biurca sí hay grandes bodegas, y esa se hizo una investigación bastante ardua donde aquí una botella con corcho. Consiguió sacar este tiene corcho. Un vino donde no había tierra para sacarlo. Entonces fue una investigación. Tiene corcho. Se consiguió meter la uva Syrah, como bien ha dicho Pedro, y a través de eso tenemos nuestras 4 uvas principales. Concretamente este que se está cazando ahora, que es Cadaval Cavia, de 2008, tiene Syrah, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Graciano. Un vino diferente, un vino de calidad y un vino orgulloso de ser de la tierra de Extremadura y de la tierra... Ahora van a traer el vino, ¿eh? Pero perdona que es que hablo y no... De la tierra. Pero yo me gustaría que hablamos un poquito más de él y de las sensaciones que has tenido aquí andando. Sí. ¿Qué voy a decir yo del vino que producimos? Hombre, que es que sea algo bueno. No, es que nos van a traer otra botella, que en la primera fila al menos que tenía corcho el vino, que no lo... Claro, pero vamos. Los comentarios sí. Hombre, sí, yo digo, ya le digo, yo lo que le tengo cariño al vino es una viña, como casi todo lo que tenéis en la región. Por eso sois un poco el que la NASA, ¿no?, del mundo del vino, todo reciente, todo se está haciendo, un niño joven tiene que desarrollarse en ello. Pero a mí me gusta mucho, por eso te hablaba de la altitud, la expresión más fría, ¿no? En España siempre tenemos un problema, que es una ventaja porque tenemos 60 millones de turistas y tenemos un problema porque hace mucho calor. Y entonces cuando hace mucho calor, pues nos falta acidez, y siempre la búsqueda de la calidad es la búsqueda de la acidez natural en España, ¿no? Entonces jugar con la altura, jugar
jugar con las exposiciones y jugar con los climas, microclimas más frescos es siempre interesante. Yo lo que me llamó más la atención de este vino es esa frescura, ¿no?, que tiene. Luego veo un potencial, veo que se tiene que desarrollar y veo que tiene una cosa interesante que crea esa variedad. Y creo que también en la imagen que ustedes extremeños pueden tener de Extremadura hay que tener esa totalidad de Extremadura, ¿no?, esa variedad de vinos que ahora vamos a ver, de zonas cálidas, concentradas, y vinos que ofrecen esta frescura. Que trae botella nueva para... Sí, había una botella con corcho. ¿Quién ha tenido corcho? Solamente la primera fila. Vale. Algún día os tocará a los demás. Por cierto, lo que cambia las cosas, yo hago un comentario. Es que esto me da un poco placer hacerlo, porque yo creo que a veces hay que decir las cosas donde se debe. En Extremadura, en la tierra del corcho. Yo adoro el corcho y el vino deben ir juntos, pero yo todavía no entiendo por qué se siguen usando corchos, y mucho más esos corchos llamados técnicos, en vinos que uno va a abrir a los 15 minutos de comprarlos. O sea, yo la verdad que cuando sigo yendo a los restaurantes y veo al pobre sommelier sacando ahí el corcho, cuando veo a la gente que tiene las cosas así, para vinos que no van a tener ningún tipo de conservación, siempre me da pena. Yo en casa muchas veces tengo, evidentemente, pues no me voy a beber una botella, pues tengo mi botella de vino, me abro así con la Sterling, me sirvo, cierro, se cierra muy bien y me va 3 días. Y cuando veo un sitio, a todo el mundo le es simpático poder hacer algo menos ceremonioso, pero mucho más inteligente para abrir el vino. Y muchas veces para un vino de 1,20 €, como hemos visto hoy, esta mañana, este uso de estos corchos, además son unos corchos que es que yo creo que la probabilidad de que salga algo malo es que tiene que ser alta. Es terrible. Mire, estuve hace poco, en abril, estuve juzgando vinos en Portugal. Decía un colega que una botella así, en algunos pueblos, pues si uno no lleva el corcho la gente se enfada. Lo entiendo porque es una cosa así, pero muchas veces también puede ser bueno para el corcho que se use con mucha calidad, porque en los países sajones y mucho en Australia y Nueva Zelanda existe ya lo que se llama el odio al corcho, y eso es peor. Porque cuando la gente ya tiene una cierta proporción de vinos acorchados, y cuando esa cierta proporción viene alimentada por algunos comunicadores, nos están haciendo daño a nosotros. Tenemos que pensar también lo que es el compromiso de calidad con el corcho, para que esas sostenibles, esas alcornoques que nadie debe tocar y que deben dar cosas a ganar. Este está acorchado, ese vino. Claro. ¿Este cuál es? El quinto, Baldoz. Es cara que ya los cato antes de hablar para que no confundirme. Sí. Ah, vale. Bien. Sí, con este vino, con el Baldoza, quería presentar otro argumento de calidad, otra posible vía a explorar en Extremadura para la calidad. Y esta es quizá la vía más evidente y más tradicional. Esta es la vía del vino clásico, del vino de crianza, del vino de guarda, del vino que se desarrolla en lo que todos hemos conocido, del vino que muy probablemente a muchas personas nuevas al mundo del vino no lleguen a entender todavía, pero muy probablemente cuando esas personas se vayan aficionando al vino lo entiendan mucho más y lo lleguen a amar. Yo siempre digo que esa manía de que siempre hay que el vino que nos gusta a los jóvenes, pues déjales crecer, ya les gustará. No, tampoco hay que insistir mucho en ese tipo de cosas y deja a la gente que se expanda, sino cuando llegan a mi edad, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos pegamos un tiro? Pues, tenemos que tener una evolución en la vida e ir aprendiendo, y el vino es para gente inteligente. La Coca-Cola no. El vino es para gente inteligente. La Coca-Cola uno la bebe, ya le gusta, se acabó la historia de Coca-Cola. El vino se aprende,
se estudia, se analiza, se habla, se disfruta y se va uno creando un propio gusto. Y el gusto con los años, pues usando mucho la memoria, la asociación, la curiosidad. La Coca-Cola es fidelidad. Me gusta la Coca-Cola, toda la vida bebo Coca-Cola. El buen bebedor de vino es lo más infiel que hay. No se bebe ni su vino, se bebe 2 veces. Ni su vino. Al bebedor de vino le gusta cambiar, explorar, ser curioso, los choques, las cosas diversas y aprender. Y siempre tener esa cosa de que nunca... Yo con los años lo que cada vez me doy más cuenta de las cosas que no sé, de las que sé se me olvidan, las que no sé son las que va uno viendo y es bonito ir aprendiendo eso. Y este es un vino clásico de mucha calidad, pienso, en ese sentido. Es un vino que está mucho más hecho sobre el fruto concentrado, un fruto seleccionado, un fruto en el cual no se ha buscado tanto la expresión propia frutal, sino que se ha dejado al vino que se abra, que se oxide, como nos oxidamos todos de forma elegante, sí, es la cosa bonita, si no seríamos unos bebés, si no nos oxidáramos, y los bebés, bueno, pues hay un momento que tienen que cambiar, ¿no? Y es un vino que tiene muy bien integrada, en un estilo muy español, tiene muy bien integrada la madera, tiene esos taninos redondos que nos van llevando así, y tiene un final largo. Es un vino del que ya se ha gozado muchas copas de vino, es un vino del que le gusta compartir algo así, es un vino del que se fija en los detalles, busca al final, y es un vino que habla mucho de una tradición vinícola más que extremeña, española, de nuestra forma de hacer vino, con los conocimientos de ahora y con la calidad, aunque las uvas no sean españolas. Lo cual demuestra muchas veces que también esta obsesión de la uva pues tiene sus limitaciones. Tiene bastantes limitaciones. Los grandes terruños del mundo pues se olvidan mucho de la uva, porque el microclima hace mucho más que todo eso. Lo de la uva es una cosa que surgió en Estados Unidos, sobre todo, para facilitar la descripción de los vinos. En lugar de hablar de vino afrutado de cierta corpulencia, un chardonnay, ya sabes lo que es, ¿no? Y en lugar de hablar del vino con la pipicha y otras cosas, la sauvignon, pues ya lo hace sencillo. Pero a partir de ahí se ha un poco llegado de nuevo a los estamentos burocráticos y políticos de alguna manera, y se ha creado en España una política, desde mi punto de vista, excesivamente burocrática en lo que se refiere a las variedades. Se le da demasiada importancia a las variedades de uva y además no a las adecuadas. Cuando yo estudiaba enología, fue el siglo pasado, pues había muchas cosas cambiadas. Yo me acuerdo de los reglamentos del vino. Fíjense cómo éramos entonces, El reglamento del vino se hablaba en toda la denominación de origen, y era cuando España estaba entrando en la Unión Europea, todas aquellas cosas. Se hablaban de las variedades recomendadas, autorizadas y mejorantes. ¿Saben ustedes lo que era una variedad mejorante? Por definición, era una variedad francesa. O sea, estábamos diciendo al mundo entero: somos una panda de incapaces, inútiles, que tenemos un patrimonio amperográfico de basura, y para mejorar necesitamos importar variedades francesas. Éramos tan tontos como eso. Francesas. Porque si hubieran sido por lo menos portuguesas, habríamos tenido alguna cosa con más sentido en Extremadura. O si hubieran sido italianas, habríamos tenido algo con más sentido en Levante. Y todavía nos queda ese tipo de mentalidad en muchas cosas. Había algunas razones técnicas para hacerlo. Cabernet Sauvignon es quizás la uva más fácil de cultivar en el mundo. Claro, que te salga mal un Cabernet Sauvignon es que lo llevas crudo. La Syrah, que es más reciente, pues tiene una facilidad muy grande a dar unos aromas muy inmediatos, muy la regaliz, muy de arándano, fruto negro, muy sexy, que gustan así, y es un vino que se hace interesante en ese sentido. Merlot, yo nunca he entendido por qué, porque Merlot, para que salga buena, es difícil que salga buena fuera de algunas zonas, pero bueno, se ha hecho así. Pero en cualquier caso ha habido un poco de una influencia de que, por otra serie de razones, en los países del Nuevo Mundo, pues los vinos comerciales, los vinos de marca se vendían con ese tipo de variedades. Y de alguna manera hemos querido hacer eso. Lo que pasa es que quizá
a veces tiene limitaciones, sobre todo cuando nos hemos fijado solamente en esas variedades internacionales, y hablaré más sobre ese tema. Pero en cualquier caso, que lo que quería hablar de Valdueza, muchas veces, incluso con esa variedad internacional, sale un carácter muy nuestro, sale un carácter cuando se busca más la calidad, cuando está el sitio, cuando está la selección, cuando está la buena vinificación, sale una expresión que es mucho más nuestra en todo ello. Luego a mí me gusta en el Valdueza, y con esto sí termino, el estilo ambicioso. Fíjense en el final del vino, es un vino, siempre la calidad del vino, cuando no tengas otras cosas que mirar, concéntrate en el final. O sea, el vino nunca se debe catar. Veo mucha gente que cata el vino, que hacen prueba y ya escriben. El vino, lo que es fundamental en el vino es el recuerdo. O sea, lo que te está diciendo todo sobre el vino es el recuerdo. O sea, hay muchísimos vinos de que son los vinos que yo llamo el pelotazo, porque es que te dan un pelotazo en la nariz de vainilla, te dan otro pelotazo en la boca de alcohol y de todo así, y después nada, porque el recuerdo termina siendo un recuerdo a los bosques de Francia, que es lo que dejan muchos. Sí, es verdad, hay muchos vinos que te hablan, es un vino mío de terruño, y a mí me huele así al terruño de los bosques de Alier y al terruño de los bosques húngaros, ¿no? Pero bueno, es a veces el exceso. Pero fíjense en este vino Valdueza, el recuerdo que tiene, que habla de una calidad, que habla de una ambición hacia todo ello. Y paso al otro vino y hablo un poco de cómo se busca la originalidad y cómo se encuentran nichos de mercado en vinos que saben diferente, que hablan de cosas diferentes. Y este vino, pues lo seleccioné un poco sobre esto, ¿no? Es un vino, es una garnacha tintorera. La garnacha tintorera es una de las uvas más denostadas. En Francia se llama Alicante Bouschet. Se utilizaba porque es una de las dos uvas que tienen color en la pulpa. Como ustedes saben, se utilizaba para dar color a vinos de poco color, sobre todo franceses, por eso tiene otro nombre en Francia, y nunca se trabajó con mucha calidad. Ahora hay una resurgencia muy importante de la garnacha tintorera gracias a una serie de productores en Almansa, Albacete. Ellos han buscado, y esto es otra lección que puede ser interesante siempre, han buscado cómo posicionarse en el mercado, y claro, es difícil posicionar Almansa, que geográficamente es prácticamente La Mancha, que tiene las grandes cooperativas, las grandes así, y encontraron cómo trabajar con lo que se sabe ahora y con los buenos enólogos y viticultores que hay ahora, con su propia uva, y se han encontrado una estructura con la garnacha tintorera que les ha dado una entrada de mercado y que es muy prometedora. Verdaderamente está haciendo mucho para poner Almansa en el mapa en esta base. Y aquí, pues para mi sorpresa, me encuentro aquí en Extremadura un vino de garnacha tintorera hecho a partir de viña vieja, hecho con ambición, hecho con concentración, hecho con cariño y hecho con personalidad. Yo creo que es evidente a todos que es totalmente diferente a los otros vinos, y es evidente que también busca otras combinaciones. Está, en lugar de buscar esa estructura más articulada que tienen las uvas más internacionales, es un vino más redondo, es un vino de otra acidez, es un vino de un fruto mucho más particular, más cercano a la ciruela, más hecho así, y es un vino que tiene su nicho, que tiene su valor. Y como he dicho antes, como el buen amante del vino es un infiel, pues necesita tener un vino diferente. Y esto es lo que da este tipo de vino. Y esto es otra propuesta a explorar en Extremadura en general, cómo reutilizar este tipo de variedades que han estado aquí, que dan otras expresiones y que permiten posicionarnos y desarrollar un poco una imagen de la región que sea diferente. A mí me parece que es un vino delicioso, la verdad que me lo disfruté un montón. Es un vino que te lo dan a ciegas y no tienes ni idea de dónde puede venir, porque pero vamos, es un vino muy bien caracterizado en su garnacha tintorera, y demuestra como además la garnacha tintorera es una uva de calidad, no es una uva
para dar color como se pensaba antes, sino que puede dar su buena calidad. A mí me parece interesante, ¿verdad? Como expresión, y yo creo que hay que investigar más en el patrimonio. Estaba antes hablando pero no lo ha traído el vino, si no lo hubiera seguramente presentado, con otro productor en Cáceres que se ha encontrado una viña de 150 años de garnacha. Claro, esas son cosas, esos son maravillas, esos son patrimonios que hay que ayudar a que se mantengan. Y yo creo que valdría mucho la pena, y eso lo digo también para las instituciones, intentar buscar por ahí lo que pueda quedar de viña vieja, de clones diferentes, de cosas así, porque eso es lo que te da una entrada en el mercado, lo que te da acceso a otros mercados, lo que te hace diferente a todos los demás, ¿no? Y eso es lo que yo veo como estructuras interesantes. Vamos ¿cuál es? Ha salido el 6 ahora, ¿no? Pues si puedes ir viendo el 7, ¿eh? Por cierto, entre que sirven el 6 y el 7, lo que sí me llama la atención, y no lo entiendo muy bien, eso necesito que me informéis un poco, es porque no hay ningún vino biológico. Ecológicos, o no los he visto yo, porque en la Extremadura, que está en el imaginario de toda Europa como la última reserva de los bosques, de la biodiversidad, de la ecología, cuando vienen todos los franceses a llevarse todas las amanitas, y cuando hay todas esas cosas, el complemento de vino biológico de Extremadura, como lo tenéis para otros productos extremeños, claro, tenía que ser fundamental, y seguramente es mi culpa, que no lo he encontrado, porque si no lo hubiera presentado algún vino biológico, porque me parece que es otra vía a explorar, la vía con un valor enorme de Extremadura como reserva natural, reserva de la biodiversidad, que se traduce en todos sus productos, y te encuentras una cierta coherencia de que te puedes encontrar desde el embutido hasta la verdura, hasta el vino, con esa coherencia es interesante explorar como vía comercial. No, y no está bueno. Otra. Tiene un corcho muy ligero, pero tiene corcho. Sí. Es muy ligero. En este no huele al corcho, pero luego si lo ves en... ¿Os acordáis lo que hablaba del corcho? Lo que me extraña es que nos hayan tocado los dos corchos a los de adelante. Eso... que me estás probando ahora. Sí. No, mujer. Ahora voy un poco, este vino y el siguiente, y son dos expresiones, vais a ver, totalmente diferentes, pero para mí son vinos que, igual que el vino anterior, habla de una gran ambición en buena selección de fruto, pero una vinificación extraordinariamente hábil y el Valdueza y extraordinariamente bien hecha, igual que la Garnacha Tintorera nos habla de esta originalidad, de esta nueva expresión. Aquí ya estamos hablando más de unos vinos que van dando una idea de un sitio muy específico, van dando una idea de ir en esa escala de
de buscar esa unicidad, esa cosa extraordinaria de algunas zonas de Extremadura, una idea de ese sitio específico. En este primer vino es una idea muy basada sobre la concentración, sobre una gran densidad de fruto, sobre un vino de una gran, muy largo, muy bien hecho, un vino todavía muy joven, muy bien hecho, pero decididamente un vino muy extremeño. Este es un vino que, igual que el anterior, es una garnacha enterera magnífica, pero que uno podría decir está en Almansa, está en otros sitios, igual que el otro es un vino muy español, el Valdueza. Aquí ya estás encontrando, dices, oye, este vino, ¿dónde hay algo que se le parezca? Pues no hay muchos sitios. Es difícil encontrar esa cosa. Estás hablando de una, no quiero decir ni que sea ni mejor ni peor que el otro, por Dios, aquí no entro en ese tipo de comparación. Quiero decir, ese carácter que ya te está indicando muy bien que es un vino que, para bien o para mal, te está cantando su origen. Te está diciendo, yo vengo de algún sitio, y del sitio en el que vengo, solo yo puedo venir. Y eso es el camino a la calidad, al valor añadido, a los grandes márgenes. Eso es lo que me ha gustado en este vino, este tipo de expresión que va desarrollando, insisto, estamos hablando de una región que se está inventando a sí misma. No estamos hablando aquí de resultados espectaculares ni de vinos que tienen 300 años de historia. Estamos hablando de unas potencialidades, de unas expresiones y de unas opiniones sobre esas potencialidades, ¿no? Pues no sé si están de acuerdo en que ven esta originalidad que el vino va encontrando en sí mismo, esa propio, veo por aquí a la orgullosa autora, bueno, autora no, a la orgullosa, pero es lo que me ha gustado un poco de esta extremeñidad, ¿cómo se diría? Extremeñidad de que ya presenta el vino, porque creo que es un camino, creo que es el camino que de verdad te posiciona en el mapa, Es un vino, aparte pienso que tiene una gran calidad, pero es un vino que tiene una... Sí, pero tiene luego esa cosa de decir, carajo, es diferente a otros vinos, tiene su cosa particular, es un vino que va teniendo su eso. Insisto, no estoy hablando de que sea mejor ni peor que los otros, estoy hablando de un poco de las vías donde se desarrolla o se puede desarrollar la extremeñidad de los vinos. Y, oye, aparte me parece que está bastante bien hecho, me parece que es un vino que se debe guardar unos cuantos añitos antes que se abra, y me parece interesante. Estuvimos probando el otro vino, el segundo que tenéis, que es el que se lleva todas las medallas, y a mí me impresiona menos, a mí me parece un vino mucho más de, en francés se dice en la cara, ¿no? Vinos que te dan en la cara, ¿no? Pero, y mientras que este es un vino que te penetra, ¿no? Que te da de esta manera, y creo que es una de las vías a analizar, a apoyar, a ver quiénes son los productores que van buscando este tipo de soluciones. Yo os pido para el último vino que os toméis una gotita de agua un poquito antes, y pido que lo separéis bien, porque vamos a pasar de un vino muy concentrado, que es el que acabamos de tomar, los barancines, un vino muy denso, un vino muy largo en las cosas, a un vino en lo cual su característica fundamental es la delicadeza, un vino que no quisiera que lo pudieras comparar en los mismos términos. Si os echáis un colín de esos, un poco de agua así, y pensar, ya os lo digo, vamos a un vino que busca un poco la delicadeza y otro tipo de expresión, y ahora os contaré por qué también pues lo he seleccionado y por qué lo veo particular en todo ello. ¿Dónde está el productor? Ay, estamos tímidos. Bueno, yo voy a decir un poco por qué selecciono este vino, porque fijaros un poco lo que he ido intentando hacer es con cada vino presentar un argumento, una posible vía
para que exploremos en lo que es la búsqueda de la calidad en Extremadura. Y esta es una última vía de exploración que a mí me parece súper interesante y súper valiosa. Yo no sé si lo sentís en este vino, no tiene la carga tánica del otro, no tiene las densidades y esas cosas, es largo, pero sobre todo es delicado. Es un vino que tiene una cosa muy delicada. Y no sé si lo estáis viendo, que es un vino diferente. Y es un vino que también está hablando de un cierto origen. Y es un vino que está hablando de una integración bastante natural. Es un vino que puede tener, creo yo, un gran éxito si se cuenta la historia adecuada. Este no es un vino para catar a ciegas, no es un vino para llevar a concursos, porque es más un vino de buscar la sutilidad, el matiz, el final, la diferencia, que de buscar la concentración o el poder. Pero a mí me parece que es un vino muy de terruño, es un vino profundamente extremeño, es un vino que encuentra, fijaros qué acidez tiene, lo difícil que es tener acidez en Extremadura, y este vino tiene acidez, y este vino tiene equilibrio, y este vino parece como que ha nacido para estar en este sitio. Y probablemente este vino haya nacido para estar en este sitio porque las uvas de este vino son las que corresponden a este sitio. Y probablemente las uvas de este vino, cuando corresponden a este sitio, pues uno cuando ve el mapa físico, como no hay la línea esa de colores que hace la frontera, uno se da cuenta cómo Tierra de Barros y Alentejo son zonas similares. Y cómo este vino adquiere una expresión muy portuguesa en su forma de ser y muy extremeña. Y esta es la grandeza de encontrar vinos que se van encontrando en su propia historia, en su propio terruño, en su propia realidad. Este vino no busca parecerse a nadie, está buscando ser el mismo, está buscando ser las cosas. El enólogo no quiere decir nada, seguro, tiene miedo. Sí, no, sí. A mí me parece, este vino es una vía a explorar. A mí me parece que, sobre todo, Badajoz tiene que mirar a los grandes vinos portugueses. Portugal nos da 1000 vueltas en variedad de uvas, nos da 1000 vueltas en muchas cosas del patrimonio que tienen. Hay que hablarlo con cariño y mirar estas cosas. Yo lo creo, lo he hablado con el director de la Denominación de Origen y sé las complicaciones que tiene, pero yo creo que la autenticidad, de alguna manera, de Extremadura es volver a su pasado geológico, a su pasado natural, que es esta asociación más próxima con Portugal y este estilo de vinos mucho más próximos a los grandes vinos portugueses. Portugal es un gran país de vinos. Es un país con una diversidad ampelográfica enorme. Es un país que ofrece un montón de cosas. Y hay mucha viña vieja. En Portugal, afortunadamente, los burócratas son menos eficientes que en España y no han arrancado tanta viña. Entonces, afortunadamente, se pueden encontrar cosas muy interesantes. Y yo, uno de los consejos que sí quiero dar, y lo doy con amor, y lo doy que creo que es una cosa que puede hacer encontrar otras cosas, es que quizá pues haya un futuro más bonito, y haya un futuro mucho más original, mucho más extremeño, en trincaderas pretas, alfrucheiros y cosas de esas, que en tempranillos y cosas que vienen de otros sitios. Y eso uno no es menos español por eso, ni traiciona a nadie, sino busca un poco encontrarse en su camino. Con lo cual, bueno, pues un poco lo que he querido con estos vinos es daros algunas ideas, impresiones. Seguro que la mitad son equivocadas, pero alguna otra a lo mejor merece la pena de verlas, y es ver un poco cómo explorar, cómo estar en este momento tan bonito, un momento histórico precioso en el cual tenéis una región en las manos para hacer de ella, modelarla, para que eso vaya a ser algo grande, diverso en el futuro, y cómo explorar esas vías, los vinos comerciales, los vinos que dan valor, la escala de valores, el respeto al medio ambiente, los vinos de cierta personalidad, reencontrarse con el vecino, todo este tipo de soluciones. Yo creo que podéis hacer de Extremadura una región muy grande, ya lo es en lo suyo, pero en el vino también se puede hacer en eso, y os agradezco la atención, que ha sido casi 2 horas de hablaros, que sé que es mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.